Continuamos en este martes y tras bambalinas ya hablábamos con nuestro invitado que cumplió la consigna, vino de negro, que ya estuvo también sacando fotos a los alfajores. Sí, claro. Uno de ellos creo que ya lo tiene, como dice Descalzi. Lo marcó. Elegido. Lo marcó. Óscar Andrade, senador del Partido Comunista del Frente Amplio, un placer recibirte. Lo que pasa es que fui panadero. Opa, de los 14 a los 18 años, mi primer trabajo fue panadero y tenía buena relación con los confiteros que estaban al lado, o sea que puedo tener ahí... bienvenido. Mira, el confitero que trabajé más tiempo era el papá, que era fallecido, de la momia Lemos. Mirá. De las Piedras, que trabajé 3 años con él. O sea que tiene potestad como para decir, calificar sí, esos claro, alfajores. claro, poner nota. Eso ya me pone un poco más nervioso. Eso ya me pone un poco más nervioso. Estamos a horas nada más, y justamente también lo conversábamos, del lanzamiento del Espacio Democrático Avanzado de EDA, ¿no? 7:30 de la tarde hoy. Ahora, sí, es un intento de reinstalar una tradición política. O sea, la democracia avanzada, que quizá el momento más potente fue con José Germán Araujo a la salida de la dictadura, también por el papel que había jugado el petizo en ese proceso de resistencia a la dictadura, fue en su momento confluencia de un montón de sectores que tenían una sensibilidad común frente amplista. Bueno, hemos hecho hacia atrás intentos de reflotar, pero este es un impulso bien potente porque hay una cantidad de sectores frente amplistas. Hoy, por lo que me decían, el sector de Oscar Groba, el Partido Obrero, está la lista amplia, está en el espacio la lista 810 del diputado de Flores, están los compañeros independientes del 18 de agosto, que fueron el grupo de compañeros que había impulsado mi candidatura en el periodo anterior, está la Corriente Unidad Frente Amplista, que justamente es lo que quedó del sector de Germán Araujo, y la Miluno y el Fidel, como un conjunto de sectores que la idea es como de alguna forma llevar a la práctica la autocrítica del frente, decir, bueno, no nos podemos presentar en 50 sectores distintos, hay que encontrar niveles de articulación, presentar una propuesta dentro de las propuestas que tiene el Frente Amplio que apueste a eso, a integrar diversas sensibilidades del frente, ¿no? Ya vamos a entrar en tema también con lo que es el apoyo a COSE y también el apoyo al plebiscito por la reforma de la seguridad social. Pero antes, Óscar, quiero arrancar con una pregunta con respecto a qué enseñanza te dejó y les dejó la derrota del 2019, que seguramente muchos elementos de esa derrota sean útiles para lo que es este año. Sí, clarísimo, particular. Hay 4 o 5 que son casi que tenés que levantarte todos los días y decir, esto no me puede volver a pasar. O sea, si el Frente Amplio perdió las elecciones y un elemento de consenso se descuidó la militancia en territorio y la presencia en la base, bueno, se entiende que no podés volver al gobierno y pensar que eso te puede volver a ocurrir. O sea, tenés que estar muy atento a que eso no. Un segundo elemento que tiene que ver con... Tranquilo, que hablando de sonar, puede sonar, ¿por qué no? Un segundo elemento que para nosotros es central es, bueno, el Frente Amplio llegó al gobierno, se encargó de la gestión, pero abandonó la batalla cultural. Si vos mirabas en los 90, siempre decíamos, bueno, el neoliberalismo es lo económico, pero también es un individualismo extremo, es una cela tuya. Bueno, nosotros no dimos esa batalla. Tanto, yo pongo un ejemplo que a veces es muy contundente. Hoy todo el mundo dice, la infancia tiene que estar como centro. No podemos permitir que 1 de cada 5 gurises esté pobre. No podemos permitir que 4 de cada 10 gurises que van al liceo estén en la inseguridad alimentaria. Ahora, cuando el Frente se fue al gobierno, no había mucho clamor por políticas públicas hacia ahí. Más bien, la mayoría de la sociedad estaba diciendo, epa, es mucho lo que se da, hay que ver si las contrapartidas son suficientes. O sea, esa batalla es cultural. Decir, bueno, un país que produce alimento para 30 millones de paisanos no puede tener gurises mal papeados. O sea, éticamente, no solo un problema económico. Pero bueno, esa batalla es económica, pero también es cultural. Construir sentido de comunidad, bueno, segundo aprendizaje. Tercero, el Frente surge de los movimientos sociales que luchan contra la desigualdad. El tipo de relación que tiene un gobierno de izquierda con esos movimientos sociales es muy importante. El último periodo de gobierno fue crítico, tuvimos esencialidad en la educación, problemas, retroceso, diferencia. Cuarta cosa que aprendimos: no podemos demorar el recambio generacional. O sea, un gran problema que tuvo el Frente Amplio es que, de alguna manera, descansado en fuertes liderazgos, que nadie desconoce, al contrario, por suerte los tuvimos, Tabaré, Danilo, mismo Pepe, Mariano. Bueno, retrasó mucho el recambio generacional de nuevos y nuevas compañeras. No te puede volver a pasar. El trabajo sobre los jóvenes. Hace 20, 30 años, 70-80% de los nuevos votantes votaban al Frente Amplio, eso se fue achicando. Y es culpa de que el Frente descuidó el trabajo hacia los jóvenes. Entonces lo que decimos es, si eso fue parte del aprendizaje de por qué perdimos, tiene que ser parte de los temas que hoy tengas en primer lugar. Un sexto elemento, que el Frente, cuando llegó al gobierno, la institucionalidad de alguna manera lo atrapó.
O sea, terminaste mirando la mayoría de los problemas desde el gobierno. Y vos tenés que mirarlos desde el gobierno, desde la cooperativa, desde el sindicato, desde el merendero del barrio. O sea, tenés que tener presencia y permitirte una mirada más rica que solo la gestión del gobierno. Porque si solo mirás desde el gobierno, el riesgo de una deriva burocrática es muy alto. Entonces, solo lo que hacemos es tomar el guante. Si esto fue parte de un congreso, fuimos a un debate profundo, decir, estas cosas nos pasaron, no nos quedemos en la anécdota del detalle de la campaña, sino que ya antes íbamos teniendo problemas, bueno, demos respuesta. ¿Qué mejor autocrítica? Bueno, en el último año se han fundado cerca de 100 comités, hubo un esfuerzo mucho más grande en el trabajo de elaboración de programa, el Frente Escucha tuvo que ver con el trabajo cercanía, en su momento haber acompañado al movimiento social en la campaña con la LUC fortaleció los vínculos con el movimiento social. Hay nuevas figuras del Frente Amplio que emergen indudablemente, o sea, creo que está en tránsito ese proceso de autocrítica en el mejor lugar, que es en la práctica, pero intentamos también recoger esos desafíos, ¿no? que son importantes. Diría un último elemento que es el del programa. El programa no puede ser solo una elaboración técnica sólida, el programa tiene que ser algo que la sociedad lo abrace. Nosotros ganamos la última elección con una propuesta programática que técnicamente era irreprochable, sistema de cuidados, o sea, ¿qué uruguayo bien nacido va a estar en contra de que si hay una persona con discapacidad, justo miramos esta cuestión previa, o discapacidad severa, tenga un asistente personal y no esté solo? O sea, es algo que vos decís, esto calza con lo que el uruguayo promedio tiene que entender que está bien. O sea, hay una mujer jefa de hogar, tenga donde dejar sus gurises. Sin embargo, llegó este nuevo gobierno, congeló el sistema de cuidados, no se ampliaron más los nuevos procesos de asistentes personales y nadie movió un meñique. Entonces, no estaba entendido. Porque si está entendido, se defiende. O sea, cuando algo es apropiado por la sociedad, lo entiende como positivo. Bueno, lo entendían algunos técnicos y en particular al que le tocaba. Pero no la sociedad en su conjunto diciendo, pa, qué bueno, mirá que Uruguay mejor tengo, que fulano que estaba hecho paté solo, ahora no va a estar solo y esa familia va a tener un apoyo que antes no tenía. Aunque no me toque, me siento mejor, porque es parte también de esa batalla cultural que está por darse. Entonces, como que todos estos temas están separados, pero van juntos. Y hablando de Uruguay y de todo el Uruguay, ¿qué pasó y qué pasa con los votos del interior? Bueno, yo tengo la idea de que el Frente no puede descuidar votos en ningún lado. O sea, es cierto que en la última elección perdimos votos en el interior, pero no son menos los votos que perdimos en zona metropolitana. O sea, uno mira la segunda vuelta de Tabaré contra la calle Pou en el 2014 y en la segunda vuelta la distancia fue en zona metropolitana 250.000 votos. Y en la última elección Martínez contra la calle Pou fue 150.000 votos en zona metropolitana. Entonces, si bien perdimos votos en el interior, algunos departamentos fue muy duro, también perdimos votos en zona metropolitana y también perdimos votos en los nuevos votantes. Entonces, el desafío electoral que tenemos no es uno solo. Yo creo que ahí cometeríamos un error si decimos, mira, solamente hay que pensar en los votos del interior, que además no es homogéneo, hay varios interiores. Una cosa es el litoral, con lo que sufrió con respecto al atraso cambiario, hay un desempleo que es el doble ahí. Otra cosa es la otra parte de la frontera con Brasil, donde en general siempre ahí los problemas de trabajo fueron mayores, de informalidad fueron mayores. O sea, hay que saber tener propuestas para varios interiores, construir desde y con, pero también para los jóvenes, también para la zona metropolitana, también para los sectores populares donde fue una franja de votos que nos costó. Y también hay que asociar lo electoral a tu proyecto. O sea, hay una parte que es electoral, hay que ganar las elecciones, pero también hay que llegar mejores. Y yo creo que ese doble desafío lo tenés. O sea, no todo es electoral. O sea, si fuera todo electoral tendrías que pensar en una agencia de marketing que te diga qué te conviene decir y qué no. Y capaz que no te conviene enunciar tus dificultades en una campaña. Pero bueno, no todo es marketing y no todo es campaña. O sea, también tenés que tratar de ayudarte a pensar de cómo resolver problemas complejos. Voy a poner un caso que es muy claro. En materia electoral, lo que hay que hacer con la seguridad no rinde. Porque vos lo que tenés que hacer con la seguridad es resolver el problema de la infancia, el problema de la vivienda que genera segregación territorial, el acceso a la cultura. Las soluciones son a mediano plazo. No hay solución inmediata. El que se sostiene que la violencia en la sociedad tiene solución inmediata, miente. Ahora, ¿qué es lo que rinde electoralmente? Se terminó el recreo. Llego, pego 3 gritos y arreglo. Porque es, en general, la propuesta de dámelo ya rinde mucho más políticamente. Pero es falso. O sea, vos arreglar algunos problemas en materia de violencia tenés que pensar a mediano y largo aliento. Y los países que lograron resolverlo pensaron a mediano y largo aliento. Yo miraba el ejemplo de Islandia con respecto a las adiciones. Tenían indicadores altísimos en la adolescencia de consumo problemático y empezaron con un trabajo largo en el sentido de
plaza de deporte, cómic, teatro, largo a las nuevas generaciones, campañas que permitieron en 10, 12 años tener resultados donde se disminuyó de manera profunda esa problemática de salud. Pero no es que de un lunes a un martes tuviste la solución del tema de la violencia en la sociedad. Sin embargo, rinde más decir, bueno, pego 3 gritos y resuelvo. Y me parece que ahí tenés un enorme desafío, ¿no? Claro, senador, recién cuando Miguel le preguntaba por el hecho de qué pensaba que los había llevado a perder las elecciones anteriores, usted hablaba de cosas como la batalla cultural, la militancia y demás. Pero viéndose en el espejo, ¿cree que puede haber habido algún tipo de deriva burocrática que lo llevó, utilizó ese término también, para no satisfacer a la población en algunos puntos que eran importantes para la población? A ver, vos tenés múltiples explicaciones, ¿no? No hay una sola. También hubo errores, ¿no? Pero en otras cosas, lo que faltó también es apropiarte de determinadas conquistas. Vos tuviste 2 primeros periodos de gobierno del Frente Amplio con crecimiento económico alto, donde en general los indicadores todos saltaron. Bajó la pobreza muchísimo, aumentaron muchísimo los salarios, aumentó el empleo, aumentó la formalización. Y después tuviste que enfrentar un escenario de contracción económica, que era muy fácil de explicar. Se cayó Argentina y Brasil y eso Uruguay lo enterró de cabeza. O sea, y en medio de dificultades económicas tuviste algunas conquistas. No se perdió salario, no recortaste presupuesto educativo, no hiciste el ajuste sobre los trabajadores, ¿no? O sea, generaste una condición de intentar sostenerte en condiciones económicas más difíciles. Pero no sé hasta qué punto pudiste explicar esto. Decir, bueno, mira, hubo un escenario que fue el escenario con amplio margen de crecimiento, donde en general atender un conjunto de situaciones fue más sencillo, y después un escenario difícil. Pasa ahora en este periodo de gobierno. Vos decís, cuando nosotros criticamos al gobierno, decís, bueno, pero ustedes hicieron un ajuste muy fácil porque fue recortando salarios y jubilaciones, ¿no? Lo hacemos desde un lugar. Decís, bueno, donde nosotros gobernamos no hicimos eso, porque gobernamos la Intendencia de Montevideo, de Canelones y de Salto, y ahí no recortamos el salario. O sea, intentamos demostrar de que sí se podía intentar no descargar por el lado que es más fácil descargar. Es evidente, si vos el salario lo ajustás por debajo de la inflación y las jubilaciones por debajo de la inflación durante 3 años, te ahorrás 2.000 millones y pico de dólares y ayudás a que las cuentas cierren. Pero las cuentas cierran sobre la base de un sacrificio de 3/4 partes de la población que vive de esos ingresos. Entonces, ahora, todo eso es nuestro problema. Vos no tenés que enojarte con la gente. No pudimos explicar que en un escenario más complejo determinados parámetros sean más difíciles de sostener. Hubo un problema con la violencia en la sociedad que requiere propuestas estructurales profundas y también paciencia, ¿no? Y también involucramiento de la sociedad. También entender que los cambios no lo hacen solo los gobiernos. O sea, hay veces que los cambios lo hacen los gobiernos, pero a ver, ahí vimos recién una experiencia donde no había gobierno. Era la sociedad organizada promoviendo un cambio de inclusión. También es la sociedad organizada protagonizando los cambios. Y eso es la cooperativa, el sindicato, la asociación civil, la universidad. Y también tu gobierno tiene que tratar de involucrar en el proceso de transformación a toda la sociedad organizada. A que participe. Claro. Eso a veces lo hicimos bien. Uno puede decir, los consejos salarios fueron una transformación que hicieron que los trabajadores y trabajadoras pudieran participar de por lo menos su ingreso. Pero en otras áreas no logramos tal nivel de participación. Ejemplo muy claro, la salud. La reforma del sistema de salud tenía una idea muy potente, que es los usuarios participando del sistema de salud. Los usuarios, o sea, si una mutualista tiene que hacer un cambio, tiene que consultar a la JUNASA y en la JUNASA está el usuario. Entonces, ¿qué mejor que el usuario para saber dónde faltan remedios, dónde faltan especialistas, dónde falta infraestructura? Ahora, de la ley que dice que el usuario participa a la participación real de los usuarios, esto es, cuánta masa crítica, organización, colectivos, en algunos lugares los hubo, pero fue excepcional. O sea, la regla no fue, logramos que la sociedad se involucrara en los problemas de la salud y ahí, de alguna forma, sea un factor que ayude a resolver los otros factores que mercantilizan la salud. Hay corporaciones que mercantilizan la salud, que presionan sobre la salud, que hacen que esta esté tan desigual. Solo el 3% del personal médico para el norte de Río Negro, por ejemplo. Entonces, también nos enseña haber sido gobierno, decir, bueno, esto requiere otro nivel de protagonismo de la sociedad y por lo tanto no alcanza solo con ganar las elecciones. Por eso digo, hay problemas que son electorales, ganar las elecciones. Ganar también, perdona que te corte, ganar también con la elección de un candidato. Y tenemos que ir a una breve pausa, pero después quiero meterme en el tema de tu apoyo a Carolina Cose y de alguna manera la apuesta a ganar con su candidatura. ¿Nos esperás? Y tomamos un poquito de agua y seguimos disfrutando este martes, capaz que con un alfajor de por medio, martes de día a día.